La verdad que lo vemos con preocupación, ¿no? Han sido 3 horas de discurso y desde nuestra perspectiva se ha notado pues, una ausencia en cuanto a política de vivienda. Buenos días, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Un feliz 28 para ti y para toda tu audiencia. También para ustedes, muchas gracias. José, yo sé que tú no eres un político, pero queremos saber qué opinas tú del mensaje de la presidenta Dina Boluarte. Bueno, la verdad que lo vemos con preocupación, ¿no? Han sido 3 horas de discurso y desde nuestra perspectiva se ha notado pues, una ausencia en cuanto a política de vivienda. Y solo para poner en contexto el tema, escuchaba tu programa hace un rato cuando hablábamos de la medición de la pobreza, ¿no? Hay dos maneras de medir la pobreza. La pobreza monetaria, ¿no? Que es la que habitualmente hemos estado acostumbrados, que en algún momento en el 2016 la tuvimos en 20%, y por temas, digamos, de crisis políticas, han pasado 6 presidentes en 7 años, el tema de la pandemia, esta pobreza monetaria regresó a 27,5%. O sea, hay 7,5% de peruanos que hoy día están en pobreza monetaria, en pobreza extrema, ¿no? Y esta es la pobreza monetaria, es la que mide, digamos, el ingreso de las familias para comprar una canasta básica. Pero como muy bien lo ha explicado en algún momento Alfonso Bustamante, presidente de Confiep, hay otra manera de medir la pobreza, ¿no? Que es la pobreza multidimensional, que es la que realmente recoge la falta de acceso a servicios básicos de la población. Y ahí sí realmente estamos con un problema latente y duro, ¿no? Al medir esta pobreza se mide en 3 dimensiones. Una que es el hogar, que es lo que me toca de alguna manera desarrollar a mí, o sea, la calidad del hogar, el acceso pues, al agua, al saneamiento, a los títulos de propiedad, el acceso a la salud y el acceso a la educación. Si tú pudieras estar en el momento que se escribe el discurso de la presidenta Boluarte, ¿qué escribirías en esas 72 páginas para que sean 73 o 74? Claro. ¿Qué pondría ACI en ese discurso? Primero, ella tiene que entender, digamos, el ministerio, que la inversión inmobiliaria, ¿no? Es la segunda más importante de la inversión privada formal, ¿no? El año 2022 la inversión inmobiliaria fue de 3.850 millones de dólares. Cuando te hablo de inversión inmobiliaria estamos hablando no solamente de viviendas, sino de hoteles, centros comerciales, oficinas, habilitaciones urbanas, etc. Entonces, ha tenido un crecimiento en un año duro, un crecimiento del 22%. Es la segunda más importante después de la minería, ¿no? Entonces, y crea además 240.000 empleos. Entonces, por supuesto que lo que nosotros hubiésemos recomendado es que tenemos que tener, digamos, acciones para cerrar la brecha del déficit habitacional del Perú. ¿Cuáles serían esas acciones? Perdóname. Sí. ¿Cuáles serían? Principalmente, yo te diría que son 4 las que podríamos hablar. Pero correcto. Si me dejas dar un paso anterior para explicar un poco el déficit habitacional, ¿no? El déficit habitacional hoy día en el país es de 1.800.000 viviendas que se necesitan, de las cuales 1.300.000 son de déficit cualitativo y 500.000 son de déficit cuantitativo, es decir, las personas que necesitan un acceso a la familia. Pero adicionalmente, año a año, entran 140.000 nuevos hogares. Y toda la producción formal que hacemos los inmobiliarios es solamente de 50.000. Entonces, para nosotros cerrar esta brecha, en 10 años necesitamos producir 190.000, pasar de 50.000 a producir 190.000 viviendas al año, ¿no? De tal manera que estas 140.000 puedan acceder año a año a una vivienda digna y 50.000 cerrar la brecha de 500.000 durante 10 años. ¿Qué se necesita? Se necesita, primero, tener una política de aumentos de subsidios al año, ¿no? Hoy día, y hay que más o menos triplicar esos subsidios. Hoy día los subsidios que otorga el Ministerio de Vivienda para fomentar la vivienda digna y formal, a través de la vivienda BIS, a través del Fondo Mi Vivienda, son de más o menos 1.200 millones de soles al año. Nosotros, para llegar a ser 190.000, deberíamos triplicar por lo menos gradualmente esos subsidios, ¿no? Y también ahí es importante explicar un tema, ¿no? En el tema de los subsidios que otorga el Estado, ¿no? Regresan al Estado. Porque por cada sol que el Estado invierte en un subsidio, en la construcción, se genera una producción de vivienda y el Estado lo recupera en impuestos como el cabala, como el IGB, como el impuesto a la renta, como el impuesto a la renta de los trabajadores, etc. Entonces hay que tener claro que un subsidio finalmente genera 2 cosas. Una recaudación al Estado. Se han invertido 200 millones de subsidios en los créditos Mi Vivienda
y el Estado ha recuperado 340 millones de soles vía impuestos. Pero adicionalmente, esos 200 millones de soles en subsidios han apalancado, han multiplicado la economía en 14 veces más. Entonces, una primera acción que le recomendaríamos es tener un plan, una predictibilidad, necesitamos los inmobiliarios, de que estos subsidios va a haber un plan mínimo de incrementos anuales para lograr reducir esta brecha de vivienda, ¿no? Claro, lo cual alentaría también al privado a invertir, ¿no? El hecho de que sepa que va a haber, no, el término predictibilidad es bueno, porque yo tengo la necesidad de saber qué va a pasar con el Estado en los siguientes años para poder invertir justamente en sectores como vivienda y otros. Ahora, había y hay toda una serie de denuncias de empresas en programas de vivienda, si mal no recuerdo, en el norte del Perú y en otros lugares, que han cobrado dinero a personas, han depositado en cuentas de estas empresas dinero para tener una vivienda y los han dejado en la calle. Las empresas prácticamente han desaparecido y ahora nadie les contesta. ¿Qué hacer para que cosas como esta no sucedan? Porque estamos hablando de empresas del sector inmobiliario. Correcto. Súper buena la pregunta y es un tema fundamental que estamos trabajando dentro de la asociación con nuestros agremiados, que es el tema de la autorregulación. Cada vez nosotros tenemos más exigencias, hoy ya tenemos una matriz donde exigimos varias condiciones del carácter, la capacidad que tiene para construir, etcétera, para que el modelo en sí inmobiliario, el sector, cada vez sea más competitivo. Por supuesto que nosotros estamos totalmente en contra y denunciamos de manera conjunta y repudiamos esos comportamientos de empresas que no han actuado de manera ética y de alguna manera han sorprendido a los clientes finales. Nosotros como gremio nos toca cuidar este modelo porque la única manera de reducir la brecha es que todos los actores que pertenecen y que formamos parte de esta linda tarea de reducir el déficit habitacional, me refiero al Ministerio de Vivienda, el Ministerio Mi Vivienda en sí, los colegios profesionales, los bancos, los promotores inmobiliarios, los gremios, tenemos que poner a las familias en el centro. Las familias tienen que ser el centro de nuestras acciones para reducir esta brecha habitacional. Si comparamos el momento anterior a la pandemia y hoy, ¿en qué diferencia estamos respecto de ese momento? ¿Cuánto nos falta para llegar a ese momento previo a la pandemia, digamos, en cantidad de inversión, en cantidad de oferta de vivienda? Como te explicaba hace un rato, el sector inmobiliario, no hablo de construcción en general, inmobiliario ha respondido bien incluso después de la pandemia. Nosotros hemos sido el único, digamos, sector dentro de la inversión privada que ha crecido 22% de un año a otro en la inversión. Lo que es un tema que tenemos que atacar frontalmente es el tema de la informalidad, ¿no? Hay un dato que es súper interesante, que es que si nosotros tomamos una foto aérea en el año 2000 a las principales ciudades del Perú y tomamos una foto aérea en el año 2020 a esas mismas ciudades, nos vamos a dar cuenta que las ciudades han crecido en 50%. Pero lo lamentable es que de ese crecimiento, solo el 7% ha sido crecimiento formal por producción, sea de habilitaciones urbanas formales o de construcción de vivienda digna y formal. El 93% ha sido producto de las mafias, ¿correcto? De terrenos, de invasiones que le terminan robando tierras al Estado, ¿no? Y que no estamos haciendo nada. Y esa es otra de las políticas que yo le hubiese sugerido también probablemente a la ministra o a la presidenta que enfoque. O sea, a mí yo saludo realmente que hayan pedido estas facultades legislativas en materia de fortalecimiento para las Fuerzas Armadas, ¿no? Para las fuerzas policiales, pero nosotros deberíamos tratar de exigir que haya una dirección general de la policía que combata esas mafias. Porque lo que hacen estas mafias al vender un terreno con tiza, digamos, a estas familias más necesitadas, lo que estamos haciendo es postrarlas a 14 años a que esperen agua, a que esperen pistas, veredas, a que esperen un título de propiedad. No, y a ser extorsionadas. A ser extorsionados. Y violentadas. ¿No? Entonces, claro, nosotros no sentimos, no de este gobierno, desde muchos gobiernos atrás, no sentimos una voluntad política real del Estado para combatir realmente la invasión. La invasión. Bueno, y
¿Ustedes qué coordinación tienen, por ejemplo, con un gremio del cual siempre se escucha que es Capeco? ¿Están sentados todos en una mesa o es un gremio que no coordina con ellos? No, todo lo contrario. Existen 3 gremios que son Capeco, que tiene una de las grandes misiones que tiene Capeco, es el tema de la negociación colectiva con los trabajadores de construcción civil. Correcto. Está también el ADI, que es la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, y está el ASEI, que es la empresa, el gremio que yo represento. Y juntos tenemos un comité intergremial donde trabajamos de manera conjunta todas esas políticas que estamos conversando ahora, ¿no? Que al final, como te digo, siempre nuestro interés principal es la familia peruana, o sea, darle acceso a la familia peruana a una vivienda digna, porque sabemos todo lo que trae. Justamente ahora hablando de esto de la pobreza multidimensional, el solo hecho de que las familias accedan a una vivienda formal les da cercanía a centros educativos, a centros de salud, a pistas, veredas, a transporte, ¿no? A espacios de recreación. Entonces, ese es el eje central que debería tener cualquier política nacional de vivienda, ¿no? Pienso que en general es importante fomentar vivienda en toda la parte urbana de la ciudad, pero hay que decir que a veces algunos empresarios, de alguna manera, no voy a especificar alguna, puedo pensarla, pero consiguen, por ejemplo, en determinado lugar donde hay para hacer 4 o 5 pisos, obtienen que en ese lugar se puedan hacer 20 y tantos pisos. No solamente rompiendo completamente el tema urbano, en términos de los arquitectos, ¿no? la proporcionalidad de los edificios, sino que además comprometiendo la posibilidad de los servicios públicos como agua, desagüe, congestionamiento de la zona. ¿Qué dirías cuando se detecta esto? Es obvio que si yo tengo una zona donde todos los edificios promedio tienen 7, 8 pisos, 4 o 3, y alguien me propone hacer una torre de 21 pisos, es porque algo ha sucedido ahí. ¿O no? No, mira, para poner en contexto nuevamente, salió para fomentar la vivienda de interés, la vivienda asequible, salieron un reglamento especial de construcción. Así es. ¿Correcto? Ese reglamento que ya fue corregido por el Tribunal Constitucional. Por el Tribunal Constitucional. Más que corregido, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional ha precisado las competencias, ¿correcto? Y ha dicho, yo te diría, 3 cosas importantes. Primero, como bien señalas, ha señalado claramente cuáles son las competencias del Ministerio de Vivienda y le ha ratificado al Ministerio su rol regulatorio. Es decir, el Ministerio de Vivienda es quien regula la política de vivienda de interés social o vivienda asequible en el país. ¿En términos de qué? En términos de parámetros como estacionamientos, áreas libres, tamaños de departamentos, densidades, etc. Y lo que sí ha dicho el Tribunal Constitucional es que a las municipalidades provinciales y locales les ha dado la facultad para legislar en materia de zonificaciones y altura de las edificaciones. Correcto. Entonces ahí ha rayado la cancha claramente, pero también ha dicho 2 cosas más. Una, que nos parece súper importante, que les ha dicho a las municipalidades que tienen, digamos, que fomentar, ¿no es cierto?, en sus distritos el uso del suelo en vivienda de interés social. A mí me acaba de dar gusto ver a Jesús, alcalde de San Juan de Lurigancho, que hemos ya tenido conversaciones porque con ellos y con otros alcaldes tuvimos un desayuno de trabajo hace como 3 semanas con el alcalde de Breña, de Rímac, porque hay que entender que hay 4 o 5 municipalidades que se están oponiendo de alguna manera, pero el Perú es mucho más grande que esas 4 o 5 municipalidades. Y este martes 2 de agosto tenemos un desayuno de trabajo en la Independencia, con el alcalde de Independencia y con toda la mancomunidad de la zona norte de Lima, para trabajar de manera conjunta en proyectos como el que habló Jesús hace un rato, ¿no? Proyectos de interés social integrales que otra vez permitan bajar el déficit. Claro, yo entiendo que, por supuesto, un departamento en Surco, en Miraflores, en San Isidro, podría dejar una mejor utilidad, pero ya se ha explotado bastante el suelo en nuestros distritos. No voy a hablar en uno específico, pero ya hay bastante y ha habido bastante construcción. Y por supuesto, encontramos esto de que de pronto estás andando por un lugar y te encuentras con una torre, pues, donde no debería haberla, ¿no? Por supuesto que cómo llegó ahí sería la pregunta y quiénes participaron también. Pero es cierto, o sea, hay que irnos a las zonas periféricas de Lima, donde si la gente tuviera acceso a vivienda
con un subsidio y con una vivienda digna, no irían al cerro a invadir. Exacto. Porque en términos de costo ya está demostrado que es costosísimo vivir en una zona periférica de Lima, en una zona alta. No solamente por el tiempo que demanda llegar, lo que cuesta el transporte, pagan entre 8 y 10 soles en promedio solamente para subir y bajar de la zona periférica. Pero hay que irnos a esa zona, pues hay que ir a Caraballo, hablando de Lima, claro, Caraballo, hay que ir a Villa El Salvador, hay que ir a Villa María, hay que ir a San Juan del Lurigancho, hay que ir a Cieneguilla. ¿Por qué a veces tus partners pugnan, presionan por solo estar en estas zonas ricas de Lima, donde, claro, la utilidad es mejor? No, pero si vemos las estadísticas que manejamos en la asociación, hay bastante ya proyectos que se están concentrando en esa zona. Lo que pasa es que hay un tema natural, tú lo has mencionado también, las distancias. O sea, imagínate tú una persona, una familia o una pareja que recién comienzan a trabajar y que viven, digamos, por decirte, en Comas, pero que trabajan en un banco en la zona, digamos, de Media de Lima. Media de Lima. Entonces, ¿por qué ellos no pueden acceder a una vivienda que les quede a 5 minutos de distancia? Entonces, para eso existen los parámetros que te permiten edificar un poco más. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo. Hay zonas, por ejemplo, donde tú ves 5 pisos y aparecieron estos monstruos de 20 pisos. Seguramente, como cualquier ley, pueden haber habido errores. Nosotros, por supuesto, si es que hay algo que tengamos que denunciar conjuntamente, porque me has dado a entender que pueden haber habido signos de corrupción entre gestiones anteriores y promotores inmobiliarios para obtener mejores alturas, nosotros, por supuesto, que estamos totalmente en contra de eso. Pero la tercera, y que no te terminé de contar, cosa importante que estableció el Tribunal, el Tribunal Constitucional, es la no retroactividad. Entonces, si hubieron inmobiliarios, desarrolladores, que, digamos, con una normativa vigente, consiguieron una altura, unos espacios para poder edificar, eso ya no puede ser revisado. Entonces, sí estamos esperando una aclaratoria del Tribunal Constitucional respecto a estas nulidades que han pretendido algunas municipalidades para tener la cancha rayada. Los inmobiliarios necesitamos tener la cancha rayada para ver dónde hacemos vivienda asequible. No había en algunos lugares autorización, digamos, para hacer edificios, digamos, de 20 y tantos pisos. Salió la norma del Ministerio de Vivienda. A la sombra de esa norma sacaron estos permisos y ahora no quieren retroactividad para volver al estado anterior. Eso es discutible en derecho, porque hay un derecho también de todas las personas que viven alrededor de donde se pretendería hacer una torre, ¿no? Por el perjuicio que les va a causar. Muchos de estos departamentos se venden incluso sin cochera. ¿Por qué? Porque esa norma lo permitía. Y lo que sucede cuando llega un edificio, estos gigantes de 200 departamentos, ¿no? Porque esa cantidad tienen, es que tiene 100 o 150 carros cuadrados en los parques, tienes un uso ya más intensivo también de las áreas libres, de las áreas sociales. Entonces, pienso que en algunos casos, si bien la norma efectivamente no debería perjudicar también al empresario, por lo menos el empresario que ha conseguido una altura debería ir a una conversación con la municipalidad y quizás revisar y encontrar un término medio, ¿no te parece? Y eso es lo que se está provocando, o sea, justamente porque hay como 3 proyectos emblemáticos, estamos hablando de, digamos, un montón de proyectos, estamos tocando la excepción, ¿correcto? Pero estos 3 proyectos emblemáticos que tú te refieres, por supuesto. O sea, lo que yo entiendo es que hay un acercamiento entre la municipalidad y los empresarios para ver de qué manera le dan una solución a este tema. Porque por un lado, efectivamente, hay un derecho adquirido y por otro lado hay un reclamo de los vecinos. Pero hay que tener en cuenta que cuando se hizo esa inversión, no es que no hay indicios de corrupción. Se hizo con una reglamentación especial que permitía hacer esa altura. Correcto. Entonces, lo que sí tenemos que trabajar, la ley es la ley. Y lo que sí, y aquí hago un llamado, porque el Tribunal Constitucional ha sido claro en las competencias. Y ahora lo que toca es sentarse en una mesa, Ministerio de Vivienda, municipalidades provinciales y locales, y tener un ordenamiento, una estabilidad jurídica, una rayada de cancha clara que nos permita predictibilidad de lo que uno va a poder construir y desarrollar, ¿correcto? Bueno, las competencias de la administración del suelo, de la Municipalidad de Lima, de las provinciales, para no hablar de Lima, y de las distritales está definida en la ley desde el inicio. Lo que pasa es que el Ministerio de Vivienda, quizás, no vamos a pensar mal,
en este afán de promover la vivienda, alteró esa posibilidad de la administración de suelo y pasó por alto lo que era digamos, norma ya escrita y con derecho de las municipalidades. Y por supuesto, no se consideró ahí lo que sí considera un municipio, que es, por ejemplo, la encuesta vecinal, que es la opinión del vecino, no porque el vecino tenga que darle permiso a alguien que venda su terreno, a quien se lo venda, y tampoco tiene que dar el permiso para ver qué empresa entra o no entra a trabajar en una zona. Pero si yo he ido a vivir a una zona residencial, ¿no? Entonces voy a reclamar siempre justamente ese carácter, ¿no? Deben haber zonas, y de hecho las hay, por ejemplo, frente a una gran avenida. Una gran avenida, ¿no? Claro, donde por un tema de altura permita el tamaño del frente a frente y que eso me permita crecer. Pero a veces encontramos pues estos proyectos en callecitas, en pequeños lugares. Pero bueno, como tú bien dijiste, es cierto, esas son excepciones, ¿no? No ha sido la regla. Pero te quería preguntar otra cosa. ¿Cuánto se estima, digamos, desde el 28 de julio al próximo 28 de julio, cuánto estiman ustedes como gremio crecer o invertir en tema de vivienda? Mira, los parámetros son muy sólidos para la vivienda. O sea, hay una demanda importante y lo que pasa es que se tiene que trabajar en cómo fomentar la demanda Pero demanda hay. Exactamente, pero fomentarla me refiero, por ejemplo, tenemos un gran déficit de vivienda como hablábamos, ¿no? ¿Dónde está ese gran déficit? En los programas Techo Propio. Entonces, sí tenemos que trabajar en el acceso al crédito. Si bien es cierto, el programa de subsidio viene funcionando, pero para hacerlo masivamente tenemos que trabajar en cómo estas familias pueden acceder al crédito. Por ejemplo, una casa de techo propio vale 128.000 soles como límite máximo. Esta familia, para poder acceder, necesita tener un 7,5% de ese valor de la vivienda. ¿Correcto? Tiene que Es tener decir, 10.000 soles, unos ahorros más o menos de 10.000 soles. Correcto. El Estado le está dando un subsidio de 43.000. Entonces, tiene que financiar con una institución financiera 75.000. Para eso tienes que tener un ingreso más o menos de 3.500 soles, pero muchos como familia. Claro. Pero muchos peruanos, ¿correcto? No acceden. Bueno, entonces hay que tener herramientas creativas. Tienen el ingreso, pero no lo pueden demostrar. Entonces hay que trabajar en esas fórmulas creativas para crecer. Y del lado de la oferta, de cómo tener más oferta inmobiliaria, porque estamos pasando, digamos, de 50 y queremos pasar a 190.000 viviendas anuales, es súper importante implementar el tema de los operadores de suelos urbanos. Es decir, que el Estado invierta en hacer suelo habitable, invierta en agua, en desagüe, en electricidad, para entregarle en una subasta a los privados para fomentar el desarrollo de vivienda BIS. Y esto es una cosa fundamental que también debería estar dentro de un plan, digamos, a largo plazo claro, en un gobierno, ¿no? El problema es que efectivamente en las zonas donde se podría ampliar vivienda, y hablamos de los distritos periféricos o en general en las provincias, todavía los servicios básicos no llegan. Y en el mejor de los casos, a veces para colocar un punto de agua en una zona periférica pasan 10 o 15 años. 15 años. ¿No? En llegar. Y entonces llegan a un costo a veces de 143.000 soles. Así es. Con esa una sola conexión domiciliaria. Claro, ¿cómo hago vivienda popular? ¿Cómo invierto en ese suelo si no tengo servicios básicos? Porque hay que cambiar el modelo. El modelo que hemos venido de los años 80 es el más trágico. Es el de invado primero y que después lleguen los servicios y el título. Cuando el agua debe llegar primero, de manera junta con la vivienda. El agua y la vivienda tienen que ir por el mismo camino. Agua, desagüe y luz, ¿no? Y vivienda, y la producción de vivienda, porque de esa manera la gente accede a todos estos equipamientos urbanos que se hablan tanto, ¿no? Recreación, pistas, vereda, y entonces ese es el modelo que tenemos que cambiar. Entonces, se entiende perfectamente que, digamos, hemos tenido este modelo y entendemos esta necesidad, por supuesto, de las inversiones que ya se han dado, ¿no? Lamentablemente en otros momentos, y llevarles agua, porque son peruanos como todos y que merecen, por supuesto, tener servicios básicos. Pero esto tiene que parar. Por eso que mi vehemencia en que el Estado, el gobierno,
tiene que luchar frontalmente contra las mafias, porque si no esto no termina nunca, si no en 15 años vamos a estar sentados hablando de lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, esto lo tenemos que cortar. José, yo te agradezco mucho el tiempo que has destinado para esta entrevista y claro, este tema da para más. Da para más, sí. Espero que los ministros, espero que se haya escuchado. Exitosa se escucha a nivel nacional de punta a punta del Perú, así que espero que se haya tomado nota de esto y que se escuche a los gremios, que son finalmente los que invierten, el empresario es el que pone su plata, el que la arriesga y finalmente pues el que genera pues los impuestos también para que de una u otra manera existan los programas nacionales. Gracias, José, por acompañarnos. Muchas gracias, Jorge.